Amigos y amigas, el placer de siempre de estar con cada uno de ustedes, de conversar, de hablar de tantos temas y de poder estar aquí a través de nuestra radio de RCN para toda Colombia y también para los miles de oyentes que tenemos en el resto del mundo. Y hoy una cita de la cual me place mucho estar aquí presenciando esta conversación e invitándolos a todos para que se sumen, porque es una persona muy especial a la que yo he conocido a través de sus libros, de sus entrevistas, del linaje, el legado de su familia. Es una persona que respeto y quiero mucho y para mí es un placer que esté con nosotros esta noche aquí para toda Colombia. Él es el don Lorenzo de Medici. Ustedes ya lo escucharon en alguna oportunidad aquí con nosotros y está nuevamente en nuestro programa aquí para toda Colombia. Lorenzo, un placer saludarte y gracias por atendernos. Hola Diego, siempre es un gran placer hablar contigo. ¿Cómo estás por estos días? Son días en los que estás presentando una nueva obra de la que ya vamos a hablar, pero como un gran escritor que eres, estás entonces en la presentación y dar a conocer esa maravillosa obra que se la muestro aquí a los oyentes y a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Se llama El Florentino, que hace mención a una de las joyas más codiciadas y más fabulosas en la historia de la humanidad. Es un diamante. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues bien, ahora estoy en mi pausa estiva. Sabe que en Europa el mes de agosto está muerto. Nadie trabaja, están todos al mar, lo que pueden. Y recomenzaré en septiembre, como cada año tengo el Festival de Cultura de Segovia, y luego que lo hacéis también en Cartagena, que es Live Festival. Y pues este año presentaré mi nuevo libro ahí. Y después en toda España, en septiembre, octubre, voy a percorrer España para presentar el libro. Qué bueno. Lorenzo, tú eres descendiente de una de las familias más importantes de la historia y llevas algo más, unos 20 años, 20, 25 años escribiendo. Eh, ¿Qué ha sido lo más complejo? Porque tú escribes en tu mayoría son libros de novela histórica sobre personajes de tu familia. ¿Qué es lo más difícil de escribir de tu propia familia? Y, y bueno, en un mundo en el que queremos escudriñarlo todo y estamos mirando detalles de lo que tú escribes. Entonces, ¿qué es lo más complejo de escribir de nuestra propia familia, Lorenzo? Eh, es racontar cosas de la familia y un secreto que se mantenga un secreto. O sea, contar sin contarlo. Porque hay muchos secretos, como en toda la familia. Mi familia, además, tiene 1000 años, entonces hay muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden contar o que no queremos contar. O sea que es difícil para mí encontrar esta vía, contar sin desvelar veramente lo que ha sido. Claro, y en 1000 años, una familia que se remonta a 1000 años, me imagino que hay muchas cosas por contar, ¿no? Y otras que... Sí. Ya, ¿Saben? Añadir una cosa, cuando yo hablo con mi editor y que le propongo un nuevo libro, él siempre me dice, sobre todo que haya un miembro de tu familia dentro. Entonces, tengo siempre que buscar a un miembro de mi familia que no sea demasiado conocido para el gran público, para que sea interesante y novelesco. Y a veces me cuesta encontrar un personaje del cual se puede contar algo de interesante, porque de personajes hay muchos, pero que tienen una vida interesante hay poco. Ahora estoy pensando en mi próximo libro, estaba pensando uno que se llama Pietro de Medici, eh, que está, que lo tengo el retrato justo aquí, a mi lado,
ha huido de Toscana a España después de haber asesinado a su mujer. Entonces, tiene una vida muy rocambolesca y podría ser un personaje. Pero bueno, siempre se encuentra alguien al final. Lorenzo, ¿has disfrutado tu faceta como escritor? Lo digo porque tú eres un hombre que siempre ha estado ligado a la cultura, a la literatura, por supuesto, al arte, pero llegaste a la escritura, a convertirte en escritor ya en una edad madura. Por recomendación de amigos y de personas te dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Y escribiste un libro sobre tu familia, un libro maravilloso, que tal vez es el que mejor nos da a conocer el origen y el legado de la familia Medici. Pero ¿cómo ha sido ese Gracias. camino? ¿Cómo ha sido ese camino, mi querido Lorenzo? Mira, como tú me has dicho, al principio fue todo un poco una sorpresa, no fue calculado. Pues, me pidieron de presentar un libro sobre el mecenazgo. Lo hice en esta reunión, había varios editores, me pidieron, ¿por qué no escribes un libro sobre tu familia? Visto del interior sería muy interesante, porque de libros sobre mi familia había miles. Y yo digo, bueno, yo no sé cómo me dice, lo importante es empezar. Empieza con uno y te vendrá lentamente. Y así fue. He escrito este libro, el primer libro, que ha llamado un otro porque ha tenido mucho éxito. Entonces escribí otro libro sobre Caterina de Medici, que se llama La Conjura de la Reina. Y luego, por a poco, han ido viniendo. Para mí, ya a mi edad, es un escapar de la realidad escribir. Te puedes, vives una otra vida, una vida como tú la quieras. Creo que esto para un escritor es muy importante. Yo soy un escritor frustrado porque por el apellido que tengo, cada vez que me avecina, sea televisión, radio, personas, les gusta hablar, ¿no? El 25% de mi familia es 5% de mi literatura. Entonces, como autor es un poco frustrante, pero bueno, ya hace más de 20 años que estoy en este business y ya está, me he acostumbrado. ¿Cómo es tu, tu faceta de escritor en en el momento creativo, Lorenzo? Tú vives en Portugal y tienes la Mira, facilidad, yo estoy muy atento en una cosa. sí, Estoy muy atento en mantener pura la historia. No se puede jugar con la historia. La historia es... ¿Me has oído? Has saltado un momento. ¿Me has oído? te escuché cuando me dijiste que no podías jugar con la historia y se cortó ahí. Ah, eso. Eh, Cuando cuentas una historia hay que contarla, no se puede jugar con la historia. Entonces, el más difícil es novelar una historia verdadera. En esa última novela yo hablo del diamante de los Medici, que es una historia verdadera. Y tengo que montarle en torno una novela que sea más o menos creíble. Y esto pasa con todos los personajes. Yo me documento muchísimo, antes de escribir un libro, me documento en lo más detalle posible, porque si tú escribes, como me ha pasado en El secreto de Sofonisba, si tú escribes que en el 1500, perdón, en el 1623, yo te invito a tomar un café, eh, hay que averiguar que en el 1623 había café en Europa. Porque la primera cosa que te dicen los lectores, especialmente los que quieren joderte, te dicen, pero usted que este no existía el café a la época.
Sí, sí que existía. Fue introducida en 1580 por los holandeses en Europa. O sea, son pequeños detalles de nada, pero hay que ir hasta el fondo de la cuestión y prever cuál puede ser la reacción del público y qué te pueden pedir, de manera que tú siempre te salves. Claro, qué interesante. Lorenzo, eh, cuéntame un poco de la literatura que consumes, que te gusta leer, qué tipo de autores frecuentas y cuáles han sido como esos maestros en los que uno se posa en hombros de gigantes para también poder reflejar en sus obras algo de ese estilo. Mira, cuando yo era joven, yo soy de cultura francesa. Entonces, en el sentido que he ido a escuelas francesas, entonces la cultura que se nos enseñaba era la francesa, era Camus más que otro, eran todos autores franceses que son poco conocidos en el mundo hispano. Eh, no sé cómo explicarte eso. A veces grandes autores, no, hoy en día, si me hablas de hoy en día yo soy un pervertido, en el sentido que a mí me gustan las novelas negras de Escandinavia. Eh, Me encantan, me distraen. Ahora, cuando escribo un libro, yo no puedo leer una novela porque no quiero ser inconscientemente influenciado por lo que estoy leyendo. Porque pasa esto en el cerebro, que tú lees una cosa y te dices, esto lo puedo utilizar en mi novela. No, no se puede hacer esto. Entonces, para evitarlo, no leo. No leo mientras estoy escribiendo. El problema es que como estoy escribiendo un libro después del otro, me queda poco tiempo para leer. Y también el problema, un detalle, yo soy un señor de una cierta edad y cuando está imprimido tan pequeño como lo hacen ahora, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Esto los editores deberían tenerlo en cuenta. Perfecto. Lorenzo, entonces estamos dándole la bienvenida a un nuevo texto muy interesante, muy importante, el Florentino. Quiero que nos adentremos brevemente a la historia de esta, una de las joyas más codiciadas. Digo que en la historia estamos hablando del diamante, del segundo diamante más grande conocido, ¿no? Sí, Y sí. El diamante, adelante. el fiorentino, era el nombre que se daba al diamante de los Medici, de la familia Medici, que había sido comprado por los Medici. Lo cuento ahí en el libro, hay una parte novela y al final hay una parte actual. Eh, ha sido comprado por los Medici, era el segundo más grande diamante del mundo hasta el día. Eh, Desapareció varias veces, fue encontrado, desapareció de Florencia para salir a la luz a Viena y luego de Viena fue transportado a Suiza para el ex emperador que partía en exilio y de ahí, gran misterio, hay que leer el libro para comprender, entender. Solo puedo decir que hoy en día él sigue desaparecido. Sí que te ha parecido. Que por cierto, ¿te sorprendió el final, sin decirlo aquí? Sí, totalmente, totalmente. Es muy Sí. atrayente y cómo por medio de esos saltos en la historia, el misterio, y uno va conociendo, por ejemplo, esos detalles de una gran mujer como fue Ana María Luisa, que gracias a ella, Lorenzo, tenemos la Sí. posibilidad de visitar una ciudad maravillosa como es Florencia y tener ese gran caudal de arte y Eh, y de tesoros que hay allí. Anna Carrington es muy útil, es muy importante y da mucho juego. Por eso es la tercera vez que lo utilizo en mis libros.
y ayuda mucho, ayuda mucho. Lorenzo, cómo crear un personaje como la de Ana, la profesora norteamericana, que te sientas a gusto con ese personaje y lo, como nos cuentas, la utilizas en otras obras, en otros libros? ¿Cómo sientes Mira, esa afinidad con ese personaje? mira, te voy a decir una cosa que tú no sabes y no sabe nadie, ahora lo sabrán todos. Yo en mi libro siempre pongo personas reales con su nombre, con su trabajo, con la calle donde vive. Es un pequeño juego que hago, en este caso es el caso del doctor Pimentel, que es director de del Museo de la Columbia, sí, Gulbenkian, perdona, que ayuda a Anne en su búsqueda, etc. Es un personaje real. Y el varón que vende sus objetos en donde ella compra el libro es real también. Y a este gente le hace mucha gracia luego para leerse. Entonces, Anne Carrington nació con las cartas robadas, lo estaba escribiendo, libro en el cual hay 4 personajes reales, y una de mis amigas íntimas, viéndola, pensaba, ella sería estupenda para contar la historia. Entonces me inspiraba de ella, alta, rubia. Mi amiga es italiana, pero lo he transformado en americana. Nace de un personaje real. Y cuando yo veo a Anne Carrington, la veo a ella, que por cierto se llama Rita. Claro, entonces es más sencillo en el caso de un autor crear un personaje fijándose en alguien real que empezar de ceros, porque, Claro, tú, en este libro me han reprochado, entre comillas, que ella iba mucho a terrazas a tomar café. Bueno, es una costumbre que yo tengo. Yo voy a menudo al café, me siento ahí un par de horas y bebo un café mirándome en torno. Y de estas personas que veo me inspiro. Porque cada vez que veo a alguien de interesante por la calle, pienso qué vida tendrá, qué hay detrás de este personaje. ¿Está casado, no está casado? ¿Qué trabajo hace? Entonces, me inspira por mis personajes de los libros. Me inspira directamente de la calle. Yo creo que no hay nada mejor inspiración que una persona real. Lorenzo, tú fuiste, creciste dentro de un ambiente muy francés, como nos comentas. Tal vez antes que el italiano, tu lengua fue el francés. ¿Escribes en francés o escribes en español? Lo digo porque casi todo los escenarios culturales en los que participas tienen que ver con el español. Además, hablas muy bien el español por los 20 años que viviste en Barcelona. Pero, pero ¿escribes en qué idioma? Una Bueno, curiosidad. yo he intentado escribir en español. Y no es lo mismo hablar que escribir. Entonces, cuando he hecho un intento de escribir 40, 50 páginas en español y presentarle a mi editor, él me ha dicho, Lorenzo, vuelve al italiano, inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a saber, igual por una cuestión de raíces profunda en mi persona, escribo en italiano. Me sale mejor en italiano. Ahora, yo domino mejor el francés que el italiano por el motivo de cultura, eh, pero escribir en francés tiene una gramática muy complicada que me obliga mucho a pensar, hay esto aquí o esto ahí, ¿verdad? Hay muchos acentos ese día, etcétera, y me retrasa el proceso. Si yo estoy pensando una frase que voy a escribir, pero me distraigo porque gramáticamente es así o es así, hay dos demás, me hace perder el hilo.
Entonces lo he intentado un poco, pero no ha sido un éxito. Y me viene naturalmente de pensarlo en italiano. El problema que tengo es que mis textos originales son llenos de palabras castellanas. Y el otro día hablaba por teléfono con la famosa Rita Lancarington y ella me dice, oye Lorenzo, ¿te das cuenta que me estás hablando mitad español, mitad italiano? Yo no me daba cuenta. Son tantos años pasado fuera, entonces yo hablo 7 idiomas, entonces a mi edad me es muy difícil concentrarme en un único y hacerlo bien. Pero bueno, la gente ya me conoce y me entiende. Por supuesto. Sigue existiendo, bueno, yo sé que sí, pero tú que eres el autor y todos los días estás viviendo ese sondeo y te llama tu editora, la editorial, y te informa, ¿existe ese gusto aún en los lectores por los Medici? ¿Cómo lo ves? Mira, tengo la suerte, digamos así, que los Medici de vez en cuando vuelven de moda. Entonces, en esos últimos 2 o 3 años hay varias series de televisiones sobre mi familia, algunas buenas, algunas menos buenas. Hay una muy famosa con Dustin Hoffman que se llama Los Medici, no sé, Hombre de Poder, una cosa así. Y todo esto sí ayuda que el nombre circule, que la gente se acuerda, sin ir a Florencia, sin ir en Italia. Esto me ayuda. Yo siempre digo lo mismo, es que yo pongo mi grano de arena escribiendo, ayudando a que el nombre no se pierda, que diga algo. Y luego si la gente busca, el problema de buscar, en mi caso, si tú me buscas en Google, son 14 millones de Lorenzo de Medici, gran parte de Lorenzo el Magnífico, y para encontrarme a mí hay que precisar escritor contemporáneo. Si no, no me encuentran nunca. Bueno, es digamos, la faceta menos interesante de tener un apellido muy famoso, es que van directamente al abuelo y se saltan el nieto. Sí. Y no, no ha sido, pues tú llevas, como dije al principio, unos 25 años de escritor. Nunca Sí. pensaste de pronto incursionar en la literatura, pero si nos remontamos a tus antepasados, hablemos por ejemplo de Lorenzo el Magnífico, él era un extraordinario poeta y le gustaba mucho Sí, escribir. Entonces, la literatura, al igual que el arte, porque cuando uno habla de los Medici siempre se imagina el arte, el mecenazgo, eh, Botticelli, Da Vinci, esculturas, Florencia, uno siempre se imagina en ese renacimiento, pero la literatura ha sido muy cercana a la familia Medici, ¿no? sí, sí. Digamos que eh, el renacimiento, por decirlo, ha sido muy ayudado por los Medici. No nos voy a decir que lo ha sido inventado por los Medici, pero no estamos lejos. Eh, y todo este mundo literario que giraba en torno a Lorenzo el Magnífico y que crearan las bases de lo que hoy es nuestra cultura. Todo viene de ahí. Um, es un motivo de orgullo para mí también. Pero la gente debe entender que una cosa es la historia del Renacimiento, del mecenazgo, de la literatura, la buena. Otra cosa es el mundo en el cual vivimos. Gracias a Dios, la primera parte está en los museos, la podemos ver, la podemos tocar. Pero hay otra realidad, que es la realidad de hoy. Hoy, hacer un mecenazgo como a la época
no sería posible. Primero porque yo no he heredado todo el patrimonio que me permitiría de hacerlo. Y segundo, es que el mecenazgo hoy en día ya no es mecenazgo, en el sentido propio de la palabra. Se crean fundaciones para ayudar ciertas personas o causas o lo que sea, pero no es lo mismo. No hay gente que da bolsas para que artistas jóvenes o artesanos se convierten en artistas. Por lo menos yo no las conozco. Hoy es un business. Las fundaciones, las bancas, los grandes bancos hacen una especie de mecenazgo. Realmente lo que hacen es crear un fondo por sus fundaciones con obras de artistas que igual mañana valen más de lo que han pagado. Y hoy en día es un poco más complicado, un poco más complicado. Tú tienes que recordar que el mundo en la época era Florencia, lo que había en torno a Florencia. No existía América. América fue descubierta al fin de este siglo, 1422, el año que murió Lorenzo el Magnífico, precisamente. Hoy en día el mundo está a tu portada y tú y yo estamos hablando de Colombia. Puedes hablar con un chino. Es diferente. La cultura viaja por internet a una velocidad supersónica. No se puede comparar. Son dos mundos diferentes. Pero hay que conocer este primer mundo para apreciar el de hoy. Porque si tú no conoces tus raíces, no te conoces a ti mismo. ¿Entiendes? Correcto, correcto. Lorenzo, en América, me imagino que el libro se puede conseguir de manera digital, ¿no? En Amazon. Se puede conseguir en Amazon absolutamente, en digital. Pero yo he hablado con mi editora, que es la Esfera de los Libros, y me han dicho, que son ellos que te han enviado este ejemplar, me han dicho que si había librerías de Colombia, de Bogotá o de Medellín, que pedían el libro, ellos se lo enviaban. O sea que si alguien lo prefiere de papel y lo pide en una librería, se puede obtener. Y si no, hay la versión en Internet. Bueno, pues habría que mirar en librerías importantes de Colombia como la Librería Nacional, la Librería Claro. Lerner y, y poder tener un par de ejemplares, unos cientos de ejemplares que seguro se venden muy bien aquí en Colombia y, y muchas personas románticas que aún les gusta esa interacción con el papel, seguro Yo querrán soy uno de tener tu estos, libro. ¿eh? Yo soy uno de estos. Yo, Me gusta el yo, he- papel. yo soy así también de papel, pero gracias a los libros de Lorenzo de Medici, me pasé también a la Kindle, y Ah, como no los podía sí, conseguir acá, entonces es verdad. tengo Hay varios, todo ahí, hay todos ahí. sí, ya están Es todos. verdad. Mi querido Lorenzo, algo que quieras decir para terminar esta agradable entrevista y con el público que te conoce y que quiere seguir leyendo tus obras aquí en Mira, Colombia. sí, te voy a decir, eh, siempre me hablan de Colombia como de un país maravilloso, eh, muy diferente. Yo quiero absolutamente venir a Colombia y visitarla. Me gustaría muchísimo. Es uno de mis puntos fijos. O sea que pronto espero que nos veremos en persona. Y yo sé que sí, porque en Colombia y yo que me muevo en el mundo periodístico, en el mundo literario, hemos hablado por casualidades de la vida en algunas oportunidades con muchas personas y terminamos hablando de los Medici por alguna u otra razón y, y conocen a Lorenzo de Medici, el último descendiente de ese linaje, y yo digo, bueno, pero mira, Lorenzo de Medici
es muy conocido en Colombia. Yo sé que en un escenario como una feria del libro en Bogotá o en el AI Festival en Cartagena, no sé, Claro. sería, sería algo maravilloso poder tenerte, Lorenzo, y poder compartir con muchos lectores que hay aquí. Y lo digo porque yo he recibido muchos mensajes de lectores tuyos aquí en Colombia, que te escuchan o que me escuchan hablar de ti y entonces me dicen, yo leí tal libro de él, o yo conozco tal libro, yo estoy siguiéndolo, yo lo escribo en Facebook. Bueno, tantas cosas. Hay un gran nicho de lectores aquí en Colombia Me de encanta, me Lorenzo de León. encanta. Dile a toda esta gente que se den prisa, porque yo no tengo 20 años. Yo sé, mi querido Lorenzo, pero bueno, tenemos Lorenzo para rato y vienen más libros, ¿no? Me dices que estás trabajando ya o tienes más obras ya adelantadas. Sí, estoy ya estoy con la cabeza directamente dentro ya. Lorenzo, te mando un abrazo y de verdad ha Un sido un fuerte placer abrazo. saludarte. Un fuerte abrazo a ti también. Y gracias por llamarme.